Madre mía, no os vais a creer lo que acaba de pasar con Kerem Bürsin y Ander Zel. Se ha liado una buena y nadie se lo esperaba. Mirad, la cosa es que todos pensábamos que ya estaba todo más o menos tranquilo, que Ande y Kerem seguían sus caminos por separado, ¿no? Pues va a ser que no, porque lo que ha sucedido ahora mismo con el representante de Ande ha dejado a Kerem con un palmo de narices. Os pongo en situación. Imaginaos la escena, un evento, mucha gente, flashes por todos lados. Ande estaba allí, radiante como siempre, claro. Y de repente aparece su representante. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pues resulta que este señor, el representante de Ande, se acerca directamente a Kerem. Y no solo eso. Se pone a hablar con él con una cercanía que flipas. Para ser honestos, la cara de Kerem lo decía todo. ¿Se le notaba sorprendido? ¿Incómodo? Un poco de todo. Es que, de verdad, nadie esperaba esta jugada. Pensábamos que la relación estaba más que superada, que cada uno seguía su vida, sus proyectos. Y de repente, zas, el representante de tu expareja de toda la vida se te acerca y te monta una escena. Lo que yo creo que está pasando aquí es que esto no es casualidad. El representante de Ande es una persona clave en su carrera, mueve todos los hilos. Y que ahora mismo se esté acercando a Kerem de esa manera, algo tiene que significar. ¿Será que hay algún proyecto en común? ¿Una reconciliación profesional, al menos? Porque una reconciliación personal, eso ya sería otro nivel. Muchos dicen que es solo una coincidencia, que se encontraron y punto. Pero yo sospecho que hay más miga en esto. El mundo del espectáculo es así, todo está conectado. Y cuando ves a gente tan importante y con tanta química en el pasado interactuando de forma tan inesperada, pues te pones a pensar. Mirad, Kerem y Ande fueron la pareja de moda por excelencia. ¿No se encantaban juntos, a quién no? La química que tenían era brutal. Y aunque ya no estén juntos, todavía hay mucha gente que los shippea, que les gustaría verlos de nuevo. Así que este acercamiento, aunque sea por parte del representante, ha revivido un montón de esperanzas y de especulaciones. ¿Os imagináis que se reencuentran para un proyecto? Sería un notición. Y si además eso abre la puerta a algo más, olvídate. La industria turca iba a temblar. Pero también puede ser que simplemente haya habido una conversación casual, un hola, ¿qué tal? Y nosotros estamos montando la película. Aún así, la reacción de Kerem, esa sorpresa genuina, eso no me lo quita nadie. Me da la impresión de que Kerem no se esperaba para nada este acercamiento. Él está centrado en sus cosas, ella en las suyas, y de repente, ¡pam!, el representante de Ande se planta delante. Es como si le hubieran dicho algo al oído y se hubiera quedado a cuadros. Y ahora viene lo interesante, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Es un indicio de algo más grande? ¿Un guiño a los fans que los siguen adorando? ¿O simplemente una estrategia para generar expectación alrededor de Ande y su equipo? El tiempo dirá, pero mientras tanto nosotros a disfrutar del salseo. ¿Vosotros qué pensáis de esta jugada inesperada del representante de Ande? ¿Creéis que Kerem Bürsin reaccionó así por sorpresa o que hay algo más profundo detrás de este encuentro?